Vamos a ver cómo se añade una organización a un canal ya existente, ¿vale? Si hacemos una breve reflexión y ya sabiendo los conocimientos básicos que tenemos sobre cómo funciona IP Fabric, podemos deducir un poco este proceso, ¿no? Y es el primer ejercicio que quiero que realicemos antes de entrar a ver lo que tenemos aquí en la presentación. Entonces, básicamente ya sabemos cómo funciona IP Fabric, ¿no? Donde tenemos un consorcio con varias organizaciones que se comunican a través de un canal. Y las reglas, configuraciones de este canal se establecen en un bloque, ¿vale? O en una transacción de canal, donde está todo eso definido. Entonces, ese canal se crea y se rige por esa configuración, ¿vale? Donde se establece, pues, políticas, se establece las organizaciones que forman parte, etcétera, ¿no? Todo eso que hemos ido viendo a lo largo del curso. Entonces, si yo quisiera añadir una nueva organización a un canal, básicamente lo que tendría que hacer, ¿no? Haciendo esta reflexión es crear, ¿no? O actualizar esa transacción de canal con las nuevas reglas, indicando que va a aparecer una nueva organización, ¿vale? Y lo que haría sería indicarle al orderer service que ahora mismo, a partir de ahora, este es el bloque, es decir, estas son las configuraciones que va a tener el canal, de manera que todas las diferentes organizaciones lo validen, ¿de acuerdo? Y se adopte esa nueva configuración o esas nuevas reglas. Entonces, como yo primeramente creo que necesito añadir una organización, lo primero que voy a tener que hacer, pues, es crear todo ese material criptográfico, ¿no? Entonces, vamos a ver paso a paso un poco todo este proceso. Entonces, en primer lugar, podemos ver aquí que se aconseja siempre tener una versión limpia de la red ejecutándose. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos ningún problema, ningún error raro, etc. Entonces, antes de empezar, os comento, ¿vale? Permitidme que os comente que todo este proceso, que puede parecer largo o engorroso, muchos comandos, muchas herramientas, podemos crear un script para directamente ejecutar todos estos pasos, ¿vale? Y esto lo vamos a ver en la parte práctica. Veremos que el proyecto de IP Fabric nos proporciona un script para poder ejecutar todos estos pasos. De manera que se va a crear la organización 2, se va a crear el material criptográfico, se va a modificar el bloque, se va a añadir al canal, de manera que todo esto se va a hacer con un solo script. Pero nosotros aquí vamos a ver y explicar el paso a paso, ¿vale? Entonces, el primer paso, ¿qué sería? Pues yo tengo que definir mi organización 2. Voy a tener que definir el nombre, el identificador, ¿vale? Los usuarios que va a tener, ¿de acuerdo? Todos estos parámetros. Y esto lo voy a hacer en el archivo que nosotros ya conocemos, ¿de acuerdo? En el crypto-config, ¿vale? O un archivo para esa organización, ¿vale? Es que no quiero dar los nombres porque os lo podréis encontrar en varios sitios en diferentes nombres, ¿vale? Pero es ese archivo .yal, ¿vale? Donde nosotros vamos a definir las características de nuestra organización 2, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, utilizaremos esa herramienta que conocemos, que es el CryptoGen, donde vamos a poder crear todo el material criptográfico, ¿vale? Podremos crear esas identidades digitales para nuestra organización. Crearemos los certificados y las claves para el peer o los diferentes peer que haya y usuarios, etcétera, ¿vale? Entonces, seguidamente vamos a utilizar la herramienta config.tx para mostrar y crear la definición de nuestra organización 2, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer con el comando este que hemos visto, ¿vale? Entonces vamos a tener un formato JSON donde va a estar definida nuestra organización. Entonces nosotros también podemos levantar este servicio, esta organización 2, con el comando docker compose, indicando el archivo de donde está definido esa organización 2, ese servicio, y lo levantamos, ¿vale? Con el app. Entonces podremos ver que si el comando ha sido exitoso, se va a crear ese contenedor, ¿vale? Para ese peer de la organización 2, ¿vale? Y esa instancia, ¿vale? De contenedor de herramientas de Fabric, donde nosotros vamos a poder operar y manejar esa organización 2, ¿vale? Ya os digo, aquí aparece un peer 0 porque únicamente habremos definido un peer, pero si hubiéramos definido varias
usuarios o varios peers, pues se levantarían, ¿vale? Todo de acuerdo como esté definido en el archivo de Docker Compose Organization 2, ¿vale? Entonces, seguidamente, vamos a utilizar una herramienta, ¿vale? Que es el config.txt-later, ¿vale? Que ahora veremos para qué exactamente sirve. Entonces, permitidme que os recuerde que si nosotros queremos acceder a esa instancia del contenedor donde vamos a poder operar la organización 2, utilizaremos el comando que hemos visto ya de docker execute, ¿vale? exec-it, el nombre de ese contenedor bash, de manera que podremos acceder a la terminal de ese contenedor, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos el contenedor, ¿vale? De la organización 2, donde vamos a poder interactuar con nuestra organización, administrarla, por decirlo así, vamos a definir las variables del orderer CA, ¿de acuerdo? Y del nombre del canal, ¿vale? Vamos a indicar a qué canal nos vamos a unir y ese orderer, digamos, que nosotros vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar. Entonces, bueno, aquí os dejo un ejemplo, ¿vale? El nombre del canal puede ser My Channel, pero puede ser cualquier otro, ¿eh? Ya os digo, es que no me gusta daros nombres de los archivos y tal, porque cada persona o cada desarrollador lo va a hacer con el nombre que él quiera, ¿vale? Sí que se pueden utilizar algunos más y otros menos, pero por eso no quiero daros nombres. Entonces, nosotros, como ya sabemos, ¿vale? Vamos a tener ese archivo JSON de configuración, ¿de acuerdo? Donde está definida nuestra organización 2. Entonces yo lo que voy a tener que hacer ahora es coger el archivo de configuración, ese bloque de configuración del canal, y convertirlo a formato JSON. Y esto lo voy a hacer con la herramienta que me proporciona Hyperledger Fabric, que es el config.txt-later. Esta herramienta nos permite lo que he comentado, descodificar la configuración del bloque del canal actual, es decir, la que está residiendo en ese canal, a un formato JSON. Entonces, seguidamente vamos a tener que eliminar todos los encabezados, los metadatos, las firmas de los creadores, etc. ¿Vale? Que todos esos datos van a ser ya irrelevantes. Pero para eso, para esta tarea, Hyperledger nos proporciona otra herramienta para poder hacer esto, ¿vale? O sea, dentro de lo difícil nos lo pone fácil, porque nos va dando herramientas para poder hacer todos los pasos. Entonces vamos a poder realizar esta tarea con la herramienta que se conoce como JQ, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? Pues ya tenemos la configuración del canal actual descodificada, tenemos también la información, definición de nuestra organización 2. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es unir esta información, ¿de acuerdo? Y esto también lo vamos a hacer con la herramienta JQ, ¿vale? Que nos va a permitir agregar la configuración que tenemos en nuestra organización 2, ¿vale? Que ya hemos creado, con la configuración del canal, ¿vale? Que actualmente reside. Entonces podremos tener un archivo de modified_config.json. Ya os digo, esto dependerá de cómo nosotros lo nombremos, ¿vale? Pero básicamente este archivo hace referencia a esta nueva configuración del canal, que ya tiene a nuestra organización número 2. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener que hacer ahora es firmar y enviar la actualización de configuración. Entonces, nosotros ya tenemos este archivo, ¿vale? En el contenedor de la organización 2, y lo que vamos a necesitar es las firmas de los usuarios administradores antes de que esta configuración del canal se pueda hacer real, es decir, se pueda escribir en la ledger. Porque claro, yo si soy la organización 2, no puedo coger, modificar la configuración del canal y actualizo el canal y se acabó. No, como ya sabemos, esto se rige por unas reglas, unos consensos. Entonces, los usuarios administradores tienen que firmar y validar esas actualizaciones. Entonces vamos a ver los siguientes pasos, ¿vale? Que ya sería el paso final de unir la organización 2 al canal. Entonces ya tenemos el archivo de configuración del canal actualizado, ¿vale? Para unir esta nueva organización. Entonces vamos a solicitar al Ordering Service que cree este bloque Génesis para este canal, ¿vale? Este nuevo bloque Génesis con esta nueva configuración.
Entonces, básicamente lo que va a hacer el Origin Services es verificar que la organización 2 extrae este bloque y se une al canal correctamente. Y básicamente este sería el proceso, ¿vale? Es un proceso bastante lógico si ya conocemos un poco cómo funciona IP Ledger Fabric. Ya os digo, es el proceso teórico. La parte que viene en breves, ¿vale? Veremos un poco este proceso de forma práctica, que es a lo mejor lo que más nos puede interesar. Entonces, a continuación vamos a hablar de una herramienta muy potente que también nos da IP Ledger, de la cual va a ser parte de nuestro proyecto número 3, que va a ser IP Ledger Explorer, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a hablar de ello en el próximo tema. Así que nos vemos en el tema número 10. Hasta ahora.